Bien, quiero agradecer a Oscar, a Ubaldo, a los demás integrantes del Centro Espírita, la invitación que me hicieron. Bien, vamos a hablar sobre neuroteología. El sistema nervioso central es el primer órgano a formarse desde el punto de vista embriológico. La formación comienza a partir de la tercera semana y asimismo es el último órgano en terminar su formación. Un órgano que al nacer pesa aproximadamente 320-330 gramos, al año ya está pesando 900 gramos. La tasa de formación celular es completamente alta, ¿no? Aproximadamente 250.000 células en un minuto, y al final vamos a terminar con 100.000 neuronas. En la edad adulta vamos a tener un peso entre 1.300 y 1.500 gramos, y lo más impresionante del sistema nervioso va a ser el número de sinapsis. Se admite que existen aproximadamente 400.000 kilómetros de sinapsis. Una sola célula del sistema nervioso central puede hacer sinapsis con 10.000 neuronas. Esto nos está hablando de la complejidad del órgano que nos rige a todos nosotros, del órgano rey. Bien, la neuroteología como especialidad surgió hace aproximadamente 30 años y ha sido definida de diferentes maneras. Inicialmente los primeros definiciones se dieron desde el punto de vista literario, y Neuer él la define como aquella la ciencia que va a correlacionar. Él utiliza la palabra tangencial entre lo neurológico y lo religioso. Y Ashwood él define como un intento para averiguar si Dios existe o no existe. Y aquí es cuando han comenzado los grandes problemas para la neuroteología. ¿Por qué? Porque Dios es un ser que nosotros no podemos tocar. Dios es un ser que nosotros no podemos medir. Entonces, desde el punto de vista científico, vamos a estar limitados para emitir cualquier concepto. Y esto ha sido los máximos problemas, lo cual ha invalidado a la neuroteología. Epidemiológicamente, sabemos que el 84% de la población mundial pertenece a algún tipo de religión. 40% de los científicos creen en Dios. Y 7.9% de los científicos creen que existe vida después de la vida. Se hicieron estudios en Sao Paulo con médicos y comenzaron a ver que esas eran personas que desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista psiquiátrico, eran personas completamente normales. O sea, que uno de los problemas que tiene la neuroteología es que los médicos son personas que o están poseídos, tienen problemas psiquiátricos, y este estudio desmonta esa premisa. Como el objetivo de la neuroteología va a ser la experiencia religiosa, cómo se va a formar la experiencia religiosa en el sistema nervioso central. Entonces la experiencia religiosa es definida como la vivencia de un individuo en relación con un ser superior. ¿Y cuáles son las características que debe tener esa experiencia religiosa? Que debe existir un designio divino. O sea, tú sientes que Dios te ha mandado algo. Dios te dirige tu vida. Tú le pides a Dios y Él te responde, Él te concede, Él atiende tus plegarias. Entonces, esto sería lo que nosotros entendemos experiencia religiosa, y es lo que la neuroteología comienza a ver. ¿Cuáles son las bases fundamentales? ¿Cuáles son las vías desde el punto de vista neuroanatómico que están participando en esto? Entonces, la neuroteología, uno de los principales problemas es que intentaron demostrar la existencia de Dios. Quisieron demostrar el lugar de Dios o el espacio de Dios. Y otro problema es que Dios no está al alcance de las neuroimágenes. Dios no lo vemos en una tomografía, no lo vemos en una resonancia, no lo vemos en un espectro. Entonces, como Dios no lo vemos ahí, nosotros no podemos tratar de demostrar lo que sabemos de antemano que no existe, al menos en las imágenes. Existe las personas que no creen en la neuroteología,
Y ellos no creen porque dicen que solamente son vías neurales que se encuentran a nivel frontal, a nivel temporal y a nivel del sistema límbico. Y una de las particularidades que ellos dicen es que para que exista una experiencia de tipo religiosa, va a existir una desactivación de la corteza parietal. La corteza parietal va a ser aquella que nos va a brindar a nosotros la percepción visoespacial. Cómo yo me puedo imaginar ante el mundo, cómo yo puedo imaginar cómo van a ser las cosas. Entonces, como eso sucede así, es la manera como ellos explican las percepciones religiosas en las personas. Estuvo muy en boga los estímulos magnéticos que le daban a las personas, les colocaban unos electrodos a nivel del sistema nervioso central y las personas comenzaban a presentar realidades, vivencias de tipo religiosa. Y otro de los problemas es que muchas de las personas que tienen poderes psíquicos, muchas de las personas que tienen poderes sobrenaturales, en realidad son personas que caen dentro del terreno psicopatológico. Uno de los principales problemas sería la epilepsia. Se dice que San Pablo era epiléptico, ¿no? Pero hay cosas que yo no consigo entender. O sea, si San Pablo era epiléptico y cuando vivió San Pablo hace 2000 años no existía anticonvulsivante, ¿qué le pasó a él para ser una persona tan brillante? No, esa es la primera pregunta que yo me hago como neurocirujano. O sea, si tú tienes una epilepsia y cuando los epilépticos estaban condenados a morir jóvenes, Pablo muere decapitado. El doctor Penfield, en el año de la década del 50, que fue uno de los neurocirujanos canadienses, él nos dejó como legado el homúnculo de Penfield. Y hay un caso que él relata, lo publicó en 1952, y era el caso de una niña que cuando tenía 9 años, la niña iba en un camino y se encontró con un señor que le dijo que la quería meter en un cesto. La niña se impresionó tanto, corrió, escapó, y 3 años posterior la niña inicia con una epilepsia del lóbulo temporal. Entonces la niña, cada vez que le iba a dar una crisis epiléptica, la niña revivía aquel fenómeno, revivía el momento en que la persona la quería meter en un saco. En el momento que Penfield abre a la niña, él la opera, él encuentra que existían unas adherencias. La niña había presentado un sangrado a nivel del lóbulo temporal y eso era como una cicatriz que les estaba ocasionando la epilepsia. Existe otro autor, Fraser, el cual también tuvo 2 pacientes, un paciente que era ateo y él también tenía vivencias extrasensoriales, y el caso de una niña que cuando le iban a dar la crisis convulsiva, ella se casaba con Jesús. Entonces estas son las cosas por las cuales la gente comienza a dudar de la neuroteología. Los esquizofrénicos normalmente son personas que tienen alteración en la sensopercepción y uno los ve muchas veces con poderes sobrenaturales. Unos 20, 30 años atrás existió una persona muy famosa el cual se dedicaba a echar las cartas. Yo conozco muchas personas que tienen altos cargos en este momento que acudían donde el Señor, y el Señor era muy solicitado, ¿no? Cuando ya yo me hice médico me encontré que estaba hospitalizado en la unidad de salud mental, era esquizofrénico, ¿no? No sé si eso le quita algún tipo de valor a su trabajo, ¿no? Pero este paciente era, o no sé si ya murió, esquizofrénico. Los pacientes que son bipolares, cuando están sobre todo en la fase maníaca, ellos se les desplaza el ánimo, ¿no? Son capaces de todo bonito. Y lo último son los pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, los cuales llegan a presentar trastornos que muchas veces rayan en lo psicótico. El uso de drogas es también muy frecuente que la persona pueda presentar experiencias de tipo religiosa. El LSD fue muy famoso, sobre todo en la década del 60. La mescalina, que es el peyote, ¿no? Sobre todo en México se ve más, no sé cómo será aquí. La ayahuasca y las anfetaminas, ¿no? Entonces las personas que comienzan a usar este tipo de estimulantes, ellos en realidad lo único que están haciendo es estimulando el núcleo accumbens y ellos sienten esa sensación placentera, volátil, etérea, se sienten también por unos minutos y eso los obliga a seguir consumiendo drogas y cada vez el abismo se abre más. Y hay quienes piensan que la actividad religiosa que sentimos no es más
como un desorden a nivel neuronal. Se dice que se escapa información, la sinapsis, cada quien va por su lado y al final termina dando una actividad residual del cerebro que nosotros lo sentimos como si fuera una experiencia religiosa. Bien, pero entonces existen los que están de acuerdo con que la neuroteología sí es una ciencia, que esta información sí es cierto, que necesita del apoyo de todos. Hubo ciencias que cayeron en desgracia, la frenología cayó en desgracia, la alquimia cayó en desgracia, ¿no? Entonces, si ayer fueron ciencias y hoy no son, sino pseudociencias, motivo de burla, pero también sucedió lo contrario, ¿no? Inicialmente la astronomía también no se le tomaba en serio, ¿no? Hasta que por fin se le cogió y se le demostró. Los circuitos que participan en las experiencias religiosas son complejos, son múltiples, y un solo lugar en el cerebro no es capaz de producir la sensación de una vivencia religiosa, y esta es una de las cosas que más se ha estudiado en el laboratorio. Y otra cosa que es bien importante, los estudios que hicieron sobre todo en monjas, las cuales hicieron estudios de resonancia magnética funcional y previamente les habían hecho test neuropsicológicos, test de personalidad, y estas personas fueron desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista psiquiátrico completamente normal, lo cual invalida de que las personas que tienen algún tipo de mediunidad son personas que tienen en realidad un trastorno de tipo psicológico. La electroencefalografía ha sido usada para estudiar las experiencias religiosas. Hay una de las cosas que más me llaman a mí la atención, es que aquellos monjes, aquellas personas religiosas convictas, son unas personas que ellos tienen una gran capacidad de tolerar la presión. En el momento que ellos los comienzan a hacer los estudios y les comienzan a inducir errores, ellos casi no erran. Y desde el punto de vista de electroencefalografía se ha visto que ellos tienen una menor activación del giro del cíngulo. Esto puede parecer contraproducente, que el giro del círculo se activa menos en personas que tienen muchísima experiencia, pero en realidad parece de que estas personas desde el punto de vista mental están tan desarrolladas, tan evolucionadas, que ya no necesitan activar en mayores circuitos cerebrales. Y la parte anterior del giro del círculo, que tiene que ver con estado de ánimo, tiene que ver con la disposición que tengamos nosotros las personas, también se puede estimular en las personas que comienzan a hacer meditación profunda. La resonancia magnética es el examen por excelencia en el cual se está basando actualmente la neuroteología. O sea, la neuroteología se está tratando de demostrar que ella es una ciencia a través de exámenes de imágenes, y el examen que más están usando es la resonancia nuclear magnética. Entonces, las personas cuando les inducen, no les inducen, ellas solas se inducen, ¿verdad? Meditación profunda, se han encontrado un incremento en la actividad del córtex del cíngulo a nivel prefrontal y a nivel orbitario. Recuerde que la parte orbitofrontal es lo que tiene que ver con el talante de nosotros, ¿no? Aparte de esto, otra de las cosas que también se ha visto son las vías que se activan en estas personas. Esa diapositiva no olvido. Bien, este es un estudio que hicieron en estudios de neuroimagen, y aquí vemos los diferentes métodos que utilizaron: tomografía con emisor de positones, el SPECT, la resonancia magnética, y hay un estudio que llama la atención, este estudio que hicieron los brasileros en el año 2012, que fueron en 10 pacientes que estaban psicografando, y ellos comenzaron a ver cuáles eran las partes que se activaban, y ellos vieron que a nivel del culmen, a nivel del hipocampo y a nivel del giro orbitario inferior se disminuían los estímulos, y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque recuerden que el giro occipital es aquel que tiene que ver con imágenes, y si yo estoy escribiendo, lo que a mí menos me interesa en este momento, es si estoy psicografando, es bloquear la parte visual, porque yo tengo que estar recibiendo la información desde el punto de vista interior.
Existe el estudio que hicieron con las monjas carmelitas, y en ellas vieron las partes que se activaron por medio de resonancia magnética. Fue la parte orbitaria medial, así también como el giro temporal medio. ¿El objetivo cuál es? En los pacientes que usan droga, normalmente las alucinaciones son del tipo de vistas visuales. Entonces, en las personas que usan drogas, ellos van a estar principalmente el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, que existe la relación en las vías que van a estar conectando la parte occipital con el giro temporal superior, y esto tiene que ver con la percepción visomotora. Aquí vemos nosotros una resonancia magnética funcional en unas personas que son religiosas y en unas personas que no son religiosas. En primer lugar, nosotros vemos como la parte anterior del novestriado, el acumen, se activa, la parte de la ínsula, del lóbulo frontal, aquí tienen ustedes el culmen, y a nivel occipital se activa. Y miren ustedes que las personas no religiosas, en el momento que lo pueden hacer, prácticamente las activaciones son menores. O sea, nosotros podemos afirmar, basados en estos estudios, de que estas personas son más primitivas que los religiosos, ¿no? Y tal vez por eso es que una de las cosas que se está usando hoy en día es que las personas, sobre todo en las enfermedades terminales, sobre todo en pacientes que tengan enfermedad, que la persona desarrolle el aspecto religioso, porque eso lo va a ayudar muchísimo, ¿no? Yo conozco un caso, un paciente que tenía un tumor de la glándula pineal, el paciente iba a ser operado. El centro donde yo estuve tenía 2 resonadores y 4 tomógrafos que funcionaban 24 horas al día, y la persona llegó y me dijo, llegó un domingo, me dijo, yo me opero si me hacen otra resonancia. Entonces, como existen los derechos del paciente, yo llamé a mi jefe y le dije, vea doctor, aquí ingresó el paciente que vamos a operar mañana, pero él dice que él se opera si se le hace una nueva resonancia. Mándasela. Le mandamos la nueva resonancia y la lesión había desaparecido. Entonces, el caso lo llevamos a junta médica, presentamos los casos y presentamos la resonancia pre y la resonancia post. Él fue con un pastor, el pastor lo oró, ese era el pre, y el post fue después que lo oraron, ¿no? Y la lesión había desaparecido. El médico completamente agradecido, porque lo más seguro es que ese paciente iba a salir muerto, porque él iba a buscar un tumor el cual no existía, y él sabía que estaba ahí porque él tenía una resonancia, ¿no? Ni modo. Recuerdo que al final del estudio, uno de los profesores dijo, oye, y le preguntaron la dirección del pastor. Bien, este otro estudio que lo hicieron también en Brasil, lo presentaron en esta revista. Comenzaron a ver si los medios espíritas tenían algún trastorno de tipo psiquiátrico, y al final la conclusión que llegué es que ellos tienen mejor ajuste social y mental. O sea, mejor ajuste social y mental. Esta es la conclusión. Aquí tienen el estudio que se hizo, aquí está la publicación. Bien, yo me quiero dedicar aquí en 2 casos. Brian Weiss, conocido por todos nosotros, psiquiatra de la Universidad de Miami, profesor de farmacología. Estaba tratando a una paciente, la paciente no mejoraba. Él opta por la hipnosis, y en el momento que él comienza a hacer la regresión, ya aparecen unos mensajes para él, le hace la regresión hasta que ella llega a 1700 y poco. La persona había muerto quemada, y a partir de ahí desapareció la crisis de ansiedad que esta persona hacía. Brian Weiss dice, los maestros me mandaron también mensajes a mí, mi familia mejoró mucho para esto. Yo simplemente digo, esto fue lo que yo encontré. Nadie de la academia dijo nada, la academia enmudeció. Él solamente dijo, esto fue lo que yo encontré, no estoy diciendo más nada. Posteriormente hicieron otros estudios y algunas personas también encontraron lo mismo. Y esto es un electroencefalograma que le realizaron a Chico Javier.
el mayor medium de toda la historia. Esto fue en 1973. Parte de ese electroencefalograma se perdió, solamente se conservan pedazos, y esto lo mandaron a la universidad en Sao Paulo para que dieran un dictamen de qué veía. Entonces, en el momento que el chico entraba en trance mediúnico, él tenía unos brotes epilépticos a nivel temporal. O sea, lo que quiere decir que desde el punto de vista electroencefalográfico, Chico tenía una epilepsia temporal. Y aquí nuevamente yo me hago las preguntas. Si Chico murió con 92 años y Chico se la pasaba casi todo el día psicografando, o sea, el cerebro de Chico tuvo que haber sufrido mucho, ¿no? Y este señor hasta última hora fue una persona que se mantuvo brillante, ¿no? Porque él era una persona brillante. Entonces, ¿qué tipo de epilepsia era esa? Porque a él jamás le trataron la epilepsia, o al menos que nosotros sepamos, ¿no? Porque yo he revisado y en ninguna parte aparece de que a Chico le hayan tratado en algún momento su epilepsia, ¿no? Fueron tantos años con esa epilepsia, desde él comenzó, cuando veía a su mamá, ahí arranca todo. El Chico tenía 5 o 6 años, muere con 92 años. Ese era un cerebro, o sea, de un material muy especial. Y existe esta imagen. Esto es la creación de Adán, de Miguel Ángel. Entonces, Miguel Ángel, aparte de haber sido un gran escultor, Miguel Ángel, aparte de haber sido un gran pintor, Miguel Ángel fue un gran anatomista. Se dice que él se iba, hacía disecciones en los cadáveres, y él conocía como nadie en ese momento el sistema nervioso central. Aquí vemos el cuadro, la creación de Adán. Dios está en el aire, está en un sitio más arriba que Adán, y él está prácticamente dándole vida con esa señal a Abraham. Pero asimismo, Dios está envuelto en un manto divino cubierto por ángeles. En 1990, un anatomista comienza a reparar las obras que están en la Capilla Sistina, y él comienza a ver que en realidad lo que Miguel Ángel hizo fue un cerebro, y que en ese cerebro está Dios. Entonces, hay quienes dicen que eso no es más que una coincidencia, porque lo más seguro fue que Miguel Ángel ni siquiera pensó en eso. Pero existen otras obras de Miguel Ángel donde también se encuentra el sistema nervioso central. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Será que Miguel Ángel le estaba diciendo a Adán: yo te estoy dando el órgano más desarrollado para que tú tengas libre albedrío, para que tú puedas tomar tus decisiones? Solamente la costilla no era suficiente. La neuroteología presenta mucha inconsistencia, es una ciencia en desarrollo. Definitivamente a Dios no lo vamos a encontrar en el cerebro, no existe ninguna parte del cerebro, y esto es un estudio multidisciplinar. Bueno, eso era lo que yo tenía para presentar.